Tú, me acuerdo en una obra que escribiste un texto muy hermoso, en Padre parece que fue, no me acuerdo en cuál, a propósito de los tilos en la plaza de Purén. Ah, sí, sí, sí. Yo creo que debe ser el único recuerdo de infancia que tengo de mi padre, como de primera infancia. ¿A qué llamas tu primera infancia? 3 años, 4 años, es Ah, donde tengo los primeros recuerdos. Tengo los recuerdos más terribles de los 3 años a los 5. Después yo creo que no tengo tantos recuerdos, pero para eso están las fotos de los 7 u 8 en adelante, que ya es unos más grandes. Pero primera infancia recuerdo muy bien eso. ¿cómo era ese recuerdo? Ese recuerdo era en la Plaza de Purén, que es la ciudad, el pueblo de mi mamá, el pueblo natal de mi mamá y de mi abuela que me crió, y debe haber sido en alguna visita extraña, muy particular, que debe haber hecho mi padre, y yo parece que iba arriba de sus hombros, y eso me permitía tocar las hojas de los tilos y verlas entre la luz. Eso recuerdo yo. En Purén no alcanzaste a ir al colegio. En Purén fui al pre-kinder. Sí, fue un bonito pre-kinder también porque tenía una profe que tenía una casa a la salida del pueblo en forma de A. Entonces era como una casa de cuento, no podíamos más. Y al lado corría un río, había un puente, corría un río y estaba lleno de patos. Entonces la profe era casi como que era una princesa de cuento, vivía con los enanos, nosotros nos pasábamos muchas películas. Es que la casa A es la casa de mis sueños. Seguro. ¿Y después te viniste a Santiago? Me vine a Santiago a vivir con mi mamá a los 5 años y fue muy complejo porque me había criado mi abuela, entonces para mí fue muy terrible dejar a mi abuela. Es como uno de los primeros dolores terribles de mi vida fue esa venida para acá. Entonces tú la primera infancia, tu mamá te dejó en Purén y se vino para acá. Sí, y me visitaba como todos los fines de semana o una vez al mes, que era una cosa muy loca porque el transporte entre Santiago y Purén, si ahora sigue siendo como, no sé, es toda la noche de viaje, antes era como el doble de viaje. Entonces llegaba, me veía un par de horas y se tenía que devolver de inmediato para ir a hacer clase el lunes. Era una locura. Y esto responde a una necesidad económica, o sea, de trabajo. Y claramente responde a un padre ausente y a una necesidad económica, y finalmente cuando ella logra instalar una casa acá, me trae a vivir acá, y eso fue una tragedia en mi vida, como la separación de la abuela. Y empezar a conocer a esta mujer que no la conocía. Tu mami, Miriam, es profe Es profe jubilada ya, sí, de... de artes visuales, que antes se llamaban artes plásticas. Mi mamá estudió 2 carreras a la vez. Estudió arte, la católica estudió licenciatura en arte con mención en pintura, terminó esa carrera y paralelamente estudió pedagogía porque cachó que iba a necesitar una forma de mantener una hija. ¿Y dónde hacía clases cuando tú llegaste a Santiago? Cuando yo llegué a Santiago, mi mamá hacía clases, hizo clases 22 años ahí en el campamento Nueva La Habana, o sea, se llamaba Nuevo Amanecer cuando yo llegué ahí. Se llamaba Colegio Nuevo Amanecer, en la población Nuevo Amanecer, eh, que era un proyecto que habían armado ellos, que habían fundado durante la UP. Ella, un grupo de amigos, eh, el primer director de ese colegio fue Carlos Herrera, que falleció la semana pasada, lo sentimos muchísimo, un tipo increíble, y era un proyecto totalmente de sueño, de todos los sueños que hubo en Lupe, como absolutamente colaborativo, donde los obreros hacían su pega de obreros gratis para la escuela, donde los profes cumplían la pega de profes también de forma gratuita en el inicio, y así. Partieron haciendo clase en buses y después se convirtieron en salas de clase.
Cuando dices buses, dices micros. Digo micro, sí, micros verdes. Y padre no había. Padre no había hasta, hasta los 9 años que apareció de nuevo, después apareció hasta los 15 y así de forma intermitente. Habían mitología de padre, habían muchas cartas muy graciosas donde decía, envié unos zapatitos rojos de charol que compré, no sé, en Bélgica, con no sé quién, y nada llegaba. Entonces, llegaban unas postales de Bolivia, pero muchas cosas de todo el mundo. ¿Y era verdad? ¿O era mula? Eh, yo creo que era parte verdad y parte mitología. ¿Y te faltaba el caballero o se las valían bien entre las dos? Oh, la verdad que no nos faltaba nada, no. Eh, no, no nos valíamos bien. Yo creo que a mí me costó acostumbrarme a ella, pues. Años, una cantidad de años, no tanto, pero acostumbrarse a una comida distinta, a reglas distintas, a una casa distinta. Pero, pero sí, nos llevábamos bastante bien. ¿Y cuando llegaste a Santiago, dónde vivían? ¿En la Vivíamos Florida? en ¿O dónde? Florida, muy cerca del colegio, pero en otro barrio. Entonces, igual era bastante sacrificada nuestra ida porque teníamos que cruzar el canal San Carlos. Entonces, siempre recuerdo que los inviernos eran súper crudos, el canal subía terriblemente y nosotros cruzábamos el canal entre medio de las piedras. Entonces, yo le decía hace semana a mi mamá, no entiendo cómo no nos ahogamos en el canal San Carlos. ¿Por qué hacíamos eso? Pero la verdad no había más alternativa. O sea, no había puente. No había puente, después hubo puente, y después el puente fue súper precario, después se inundaba el puente o se lo llevó el agua. Ya, cuando tú eras chiquitita o en el colegio básica, ¿Ya? ¿cómo te imaginabas que ibas a ser a la edad que tienes ahora, por ejemplo? No, la edad que ¿Cómo- tengo ahora era demasiado vieja, no pensaba en esta edad. Eh, ¿Hasta dónde te llegaba yo creo la que imaginación? llegaba hasta los veintitantos, hasta los 30, el pensamiento. No sé si me alcanzaba más, pero pero tampoco, sabes que si me pongo a pensar, no sé si pensaba que haría muchas cosas o sea, ya hacía muchas cosas. Si algo le súper agradezco a mi mamá es lo que me motivó en todo. Entonces, eh, como artísticamente hablando, digamos, como siempre, desde los 5 años fui a clases de ballet, después estuve en clases de grabado, después pintaba, entonces no hubo cosa por la que no pasara desde muy chica. Por lo tanto, como las posibilidades a futuro no eran como eso cuando las niñas dicen, ay, quiero ser bailarina. Yo se supone ya era bailarina, bailaba a los 5 años. Entonces, después me aburrí. Entonces, iba pasando una serie de etapas en las que no me parecía eh, nada que quisiera así con el alma, no sé. ¿Y la alternativa profesional que escogiste finalmente era esa, era otra? ¿Cuáles alternativas tenías? Tenía varias alternativas profesionales porque tenía varios intereses. Entonces, y los sigo teniendo, y finalmente estudiar diseño teatral, que es la carrera que estudié, tiene que ver con que era en la lectura que yo hice, la carrera que reunía todos esos intereses que yo tenía, la historia, el arte, la pintura, el ballet, la ópera, etc. Entonces, esa fue mi lectura, pero mis opciones así, pre-aptitud académica, eran desde bibliotecología, y en este tiempo me encontraba con los archivos, por ejemplo. Psicología también era una opción. eh, Diseño gráfico en la UTEM en ese tiempo, pero mi primera opción
y la más arriesgada era diseño teatral, y era súper complejo porque era mi única posibilidad. Y en ese tiempo no era la única posibilidad solo de escuela, sino la única posibilidad económica también. Entonces, y yo creo que toda mi educación fue un poco así, en el liceo también. Como si no quedaba en ese liceo, era imposible pagar un liceo bueno. Tú estuviste en el Carmela en la enseñanza media. Sí, toda la media, de primero a cuarto medio. ¿Y hubo un trabajo especial que hacer para poder entrar a ese colegio? Eh, ¿Se no, preparaban? no, la verdad, parece que la gente se preparaba, pero mi promedio de la básica era muy bueno. Era muy bueno, yo tenía 6,7 cuando egresé de octavo. Y eso me permitió, más esa prueba de ingreso que hacen, ingresar al tiro. Pero eso no era suficiente en un colegio como ese. Entonces después era como una porra más de tantas porras que había. Como que todo mi promedio descendió a 5 máximo. Era del montoncillo. Tu mamá optó por ese colegio, ¿no? Por Mi ese mamá liceo. optó por ese colegio porque, claro, era la mejor opción no pagada. Lo único que pagábamos era 2 rifas al año, que eran carísimas. Para ese tiempo, estoy hablando de los 90 y tanto, eran como 40 lucas. Y era lo único que pagaba, La rifa. las rifas. Que bueno, la gente las vendía, pero mi mamá no iba a salir a vender rifas, yo menos. Así que la compraba. Katy, ¿cómo te llevabas con tus compañeras de colegio? ¿Cómo eras socialmente? ¿De ¿Eras una cuál? líder en el Carmela? ¿Eras una líder o eras un pollito? En el Carmela era una líder de mi grupo, siempre fui líder y me resultaba muy fácil, sobre todo cuando era muy chica, porque era la más alta. Ya. Entonces, eso era muy ridículo, y porque cuando era más chica, era la hija de la profe en el colegio. Entonces, todos los profesores eran mis tíos, los auxiliares estaban para servirme, todo el mundo del colegio giraba en torno a mí. Entonces era muy extraño que no liderara cosas. Y además porque era la más alta, era la mamá cuando se jugaba al papá y a la mamá, era la profesora cuando... Solo por eso. Y luego, cuando pasé al liceo, claro, yo creo que... Y bueno, después fui la presidenta de curso eternamente. Y cuando pasé al liceo tuve un grupo que yo creo que éramos como las freaks, eh, de un grupo humanista que se concentró dentro de un grupo nuevo que se supone iba a tener una salida como artístico-matemática, o sea, estaban preparando alumnas para que fueran arquitectas, y por otro lado estábamos estas humanistas puras, que éramos como 6 raras. Eh, y sí, yo creo que lideraba un poco ese grupo extraño. Y toda la enseñanza media, tu padre no estuvo, vino a los 15, ahí entre medio Vino entre apareció. medio, sí, después tuvo una aparición como a los 20 y tantos, y después una mucho más larga. Sí, eso me consta, ahí lo conocí yo. Cata, ¿cómo fue dar la prueba de admisión a la Chile? ¿Cómo fue ese día? ¿Tú te pones nerviosa o no? Muy, o sea, ahora no tanto con muchas cosas, pero eso fue de las cosas más traumáticas que me han pasado en la vida también. De hecho, estuve con alergia, tuve que ir al dermatólogo porque me dio una alergia nerviosa antes de este proceso. Entonces, que obviamente no tenía ninguna respuesta real más que mi cabeza. Entonces, y era una prueba súper estresante. Y yo fui en un año muy particular, que no recuerdo bien por qué, en algún momento supe, pero fui el año donde más gente postuló a ambas carreras. Entonces, en diseño éramos 500 los postulantes para un cupo de 25. Y eso era demasiado estresante, muy, muy estresante. Y cuando hice la fila para inscribirme en el Zócalo de la Escuela de Teatro de la Chile,
el compañero de adelante, que luego fue mi compañero, tenía un promedio de PSU, digo ahora, de prueba de aptitud de 780 puntos, que era muy alto, el máximo era 800. Entonces él tenía 780 y yo con suerte tenía 500 y algo, casi llegar a 600, hay cosas que ponderaban mejor, entonces eso me asustó mucho más, como que dije, no, fracasé. ¿Y Y ese luego compañero quién es? París Galás, y luego París no siguió, no sé qué es de la hora. Y luego las pruebas eran pruebas como el sentido de las pruebas griegas, así como un día debíamos dibujar a partir de una música, dibujar y pintar a partir de una música. Entonces, y todo era muy cronometrado, tenías que hacerlo en tal cantidad de tiempo. Cuando se acabara el tiempo tenías que dejar tu dibujo, irte para tu casa, si al día siguiente aparecías en una lista, podías volver. Entonces eran puras etapas muy terribles, de mucho secretismo. Entonces al día siguiente volvías y te metías en una sala donde solo había un maniquí, una escalera, un par de telas y un bidón pobre de plástico, y tenías que armar una composición en 15 segundos, una cosa así. Entonces te encerraban y te dejaban solo en una sala con esos objetos sin saber nada. Y ahí uno corría y después te decía, ¿está ok? Y tú mirabas de nuevo y decías, sí, ya, eso es como, califíquenme eso. Y Pero después, Cata, pero es cuando te decían, ¿es eso? Tú decías sí, ¿y te gustaba lo que habías hecho? sí, me gustaba, o sea, me tenía confianza. Históricamente me he tenido mucha confianza, yo creo que tiene que ver con ser hija única también, como que uno se fortalece en la soledad, en el hablar solo, no sé, en leer, en otros lugares. Como que la confianza encuentro que es súper fundamental cuando uno se cría bastante solitario, creo. Debe ser de eso. ¿Y Entonces cómo al día, siguió la prueba? la prueba siguió que uno volvía, si pasaba esa prueba y aparecía en la lista, por fin te hacían una entrevista. Entonces te entrevistaban un jurado, que en ese tiempo debe haber sido como Ignacio Covarrubias, la Edith del Campo, la Ruby Goldstein, creo, no, debe haber habido alguien más. Generalmente eran como 4 o 5 profes y te preguntaban por qué habías llegado ahí, por qué te interesaba estudiar eso, qué sabías de teatro, si habías visto teatro. Y yo de verdad cumplía bastante bien con toda esa checklist. Entonces, ya había estudiado ballet, entonces la Edith tenía una predilección por el ballet que no podía más. Sí, Eh, yo creo que el ballet sobre todo me dio un empujón. no chamullaste nada. No, no chamullé nada, porque la verdad, ¿sabéis que cuando ya llegué a la entrevista me sentía muy desgastada, muy agotada con el proceso? Entonces estaba súper entregada y seguía estando muy confiada. Te pasaste, pero tan segura. ¿Y esto ocurría al mismo tiempo que ocurría la prueba de los estudiantes que iban a actuación? Al mismo tiempo, yo entré el mismo año que entró el Benja Vicuña, entonces ese año, como te digo, hubo una explosión. Yo creo que parece que algo pasó con algún alumno actor o algo, entonces la carrera como que, o la escuela se promocionó de una forma distinta, y en el caso de actuación postularon 2.500 personas. Escandaloso. La escuela era como un lugar que no se podía caminar. ¡Qué impactante! Muy impactante. ¿Y cómo recuerdas el primer año de escuela? Los primeros años de escuela. Los recuerdo un poco terribles, creo. Me costó, o sea, los encuentro terribles académicamente hablando. Eh,
pero muy felices como con los compañeros. Ese es mi mejor recuerdo, como los carretes mechones, los carretes con los compañeros, los carretes todos los viernes, de todos los años, de primero a cuarto, siempre, estudiar en la casa de los compañeros, muy buenas amigas que conservo hasta el día de hoy, pero la escuela fue dura porque ayer a propósito de la muerte del Germán, comentaba con otras alumnas, le decía como, los profesores que yo tuve fueron muy duros, nos hicieron mierda, los profesores nos maltrataron bastante, entonces eran muy dispares entre uno y otro también, eran muy antojadizos en las peticiones. Hay toda una cosa importante que ha ocurrido en los últimos años a propósito del cuestionar la forma de enseñanza, estoy hablando de la actuación teatral, Sí. de las escuelas de teatro. ¿Tú crees que eso también se está dando esa manera crítica de mirar la enseñanza del diseño teatral? Sí, yo creo, pero también creo que el diseño se adelantó de alguna forma porque como es un medio, somos pocos, los mismos que fuimos saliendo, fuimos empezando tempranamente a hacer clases. Y creo que no queríamos, yo como profe, como exalumna, no quise repetir las mismas malas experiencias que tuve hacia los alumnos. Entonces, yo creo que año a año se han ido puliendo esa pedagogía que uno aprende también, que es complejo cuando uno es creador y no estudia pedagogía y se inserta en el mundo de la pedagogía. eh, Creo que finalmente uno funciona en la lógica de qué profesor te hubiese gustado haber tenido, cómo te hubiese gustado a ti que te guiaran en tu proceso creativo. Y cuando eras estudianta en diseño teatral, de las ramas que tiene el diseño, ¿tenías alguna favorita que te gustara más que otra? El vestuario era el primero favorito, porque yo creo que también era una relación que yo tenía mucho más cercana desde coser de muy chica, muy chica, digo, de los 5 años en la máquina, eh, después coser mucho a mano, claro, como la relación con los materiales. Y bueno, jugar con Barbie y muñecas y vestirlas y traficar telas, por ejemplo, con un compañero en el colegio muchos años. Eh, y luego yo creo que, claro, uno va conociendo las otras áreas porque esa es la más cercana también. Y de alguna manera, en los espectáculos en vivo que yo había visto eran las que me resultaban más atractivas, en todo lo que había visto en el municipal, en la ópera, en el ballet. Eh, También yo creo que mi paso de bailarina tiene que ver con eso, como una relación con el cuerpo que es distinta. Entonces, eh, y después fui conociendo las otras áreas también. Y las otras áreas en ese tiempo sobre todo tenían bastantes limitantes que justamente tienen que ver como con una mujer trabajando en ciertas áreas. Entonces está el tema de la construcción en la escenografía, que tal vez la pueda pensar una mujer, pero no se pensaba que la pudiera realizar una mujer, y por otro lado la iluminación también, que tiene que ver con un proceso que es mucho más abstracto y también es súper técnico, por otra parte. Entonces, después me encontré con la iluminación más 2 años después del primer año. ¿Existe eso todavía en algunos lugares, el tema de la mujer diseñadora como restringida aparentemente a ciertas áreas del diseño, no a todas? O sea, Eh, en la escuela, en la escuela hace rato bueno, no se enseña por áreas hace rato, por ejemplo, ahora todo es como un gran taller y el diseño se enseña de forma integral. Entonces, de ahí en adelante,
claro, egresar de esa escuela que sigue siendo la última es de alguna manera estar capacitado para diseñar en cualquiera de las tres áreas. Pero claro, si me preguntas cómo llegar a un espacio Eso. teatro y encontrarse con reticencias por ser mujer, yo creo que siguen existiendo, cada vez menos, por suerte, pero también pienso que yo ya he pasado 20 años en que fui muy mal recibida en muchos lugares, en que tenía que mediar mi amigo y compañero sonidista, por ejemplo, para que un técnico me hablara, que tuve que usar hombres de intermediario durante un rato largo, o donde tuve que sobre aprender ciertas cosas, súper entrenarme en otras para poder entablar un diálogo que les pareciera a la altura, digamos. ¿Esto te pasó en los primeros años de profesional? Eso me pasó en los primeros años, sí, sí, sí. Pero creo que igual lo entendí luego, que no podía ser un lugar en el que me quedara y no podía ser una discusión que tuviera siempre. Entonces, de alguna manera, no sé cómo lo fui solucionando, pero creo que lo logré. No, no te podría decir el momento radical en el que dejó de suceder, que creo que también fue muy temprano. Eh, Tal vez tiene que ver con la primera vez que me invitaron a una pega afuera, que me, eh, que me, que me invitaron a un proyecto donde la escenografía la hacía el Chino González, que había sido mi profe, yo lo adoraba, y él me tenía mucha fe, entonces me había ofrecido como iluminadora esta obra, y yo había llegado feliz porque iba a ser como la primera obra que yo iba a iluminar. Eh, entonces el director tenía súper claro todo lo que quería hacer, eh, que era como un set de tele, y a mí eso no me interesaba. Entonces le dije que no, le dije lo que yo quería hacer. Él me gritó en el escenario y me dijo, si no te gusta, te vas. Y agarré mi mochila que estaba en la butaca y me fui. Entonces, después le conté esto a mi maestro Andrés Poirot en la escuela, que conocía a este personaje director, y le dije, mira, esto me pasó, ¿y qué hiciste? Esto. Muy bien, me dijo el Andrés. Entonces yo creo que de ahí en adelante eh, entendí bien lo que tenía que hacer, creo. Finalmente, no sé, tomar las decisiones que tomo de forma autónoma, creo que tiene que ver con eso, con ¿Y qué, con la recuperación de la confianza, que siempre la he tenido, pero claro, cuando uno se pone en ciertos lugares, además tenía 21 años, 22 años, 21 yo creo, y no quería decepcionar a mi profe que me había llevado para allá, pero fue más fuerte que yo. y bien valiente también? Sí, claro, pero no tuve esa conciencia cuando lo hacía. Pero es probable que lo tuviera un poco después. Bien loca entonces. Sí, un poco. Pero no me arrepiento para nada. Cata, ¿y en la escuela que tuviste alguna experiencia que fuera importante para ti? O sea, muchas, me imagino, pero que alguna que tú rescates que marca el inicio de algo, porque muchas veces uno siente que, o a mí me ha pasado por lo menos, que la carrera parte antes que la primera obra. Aunque no sea profesional, hay algo que Sí, ocurre antes. justo también en este pensar la escuela, pensar cómo uno aprende y de quién aprende, pensaba mucho en que el primer y segundo año para mí fueron difíciles porque justamente los profesores estaban empeñados en que uno replicara unas formas que ellos sabían de memoria y que mientras más cercanas fueran a las que ellos pensaban, iba a estar bien. Y eso ¿Perdón? también. Y eso era también un replicar no solamente forma técnica, sino también estéticas. Sí, absolutamente, absolutamente. Entonces uno sabía
cómo podía hacerlo y era muy fácil cuando uno lo aprendía. Entonces sabía que si sombreaba un poquito más los bocetos y les ponía más detalle, para la edit iban a estar perfectos. Sabía que si pintaba de cierta forma ciertos espacios para Zapata iban a estar perfectos, y sabía que mientras más intrincado fuera la composición de los espacios de escenografía, para la Ruby iba a estar maravilloso. Entonces, finalmente uno, para salvar su estadía en la escuela, porque también en mi educación entera eh, fiscal, era imposible pensar en repetir un año. Entonces, había que pasar los años. Y también uno, cuando entra a la escuela, no tiene mucha conciencia de su ser autoral. Entonces, porque se está desarrollando y es normal. Entonces yo creo que pasé los 2 primeros años defendiéndome. Hasta tercer año que logré comprender, y yo creo que tiene que ver mucho, como muchas combinatorias, entre los textos que uno encuentra, las imágenes que logra desarrollar después de haber tenido 2 años de entrenamiento, y justamente logré entender con una obra que era Auge y Caída de la Ciudad de Mahagoni. Entonces, por primera vez, creo que encontré y entendí lo que significaba diseñar algo, pensar un concepto completo, y desarrollarlo. Y fue la vez que lo pude ver también, porque en la escuela uno genera puros proyectos, bocetos, de todo tipo, a veces genera vestuarios que construyen real, pero en general todos se quedan a nivel de papel. Entonces creo que eso es lo más redondo, y que me hizo entender como un viaje total, y una comprensión de mundo que estaba solo gobernada por mí, y eso fue un encuentro, uno de los primeros encuentros. Después tengo otro encuentro en ese mismo tercer año, porque seguramente, claro, es un año donde uno ya empieza a decantar, y si no te echaron es porque ya te quedaste. Eh, y es cuando llega el Andrés Poirot a la escuela a hacer clases de iluminación. Entonces, era el primer año que teníamos clases de iluminación, y llega el Andrés, que era muy joven en ese tiempo, de haber tenido como 33 años, algo así, muy entusiasta, que venía de una escuela que tenía un método absolutamente distinto también, donde solo había estudiado iluminación además. Entonces, yo creo que el gran valor del Andrés es que nos enseñó a mirar distinto, y a entender la luz, como un fenómeno más que esta abstracción de la que hablan siempre, sino como la luz como un volumen, como un lenguaje paralelo también. Entonces creo que ahí, en ese ejercicio insistente de observación, apareció otro universo que fue súper fascinante, y que además tenía algo que era doblemente atractivo, que era realizar un manejo técnico que estaba vetado para los hombres, por lo tanto se volvía muchísimo más atractivo tener manejo, de este lugar que había sido como históricamente relegado para las mujeres. Cata, si tú dijiste recién como el perfil autoral que uno empieza a formarse. ¿Cómo crees que la gente te define a ti en términos autorales, ¿no? ¿Qué dicen de ti, de tus diseños, versus lo que tú piensas de tus diseños? ¿Cómo eres tú como diseñadora para los otros? ¿Cómo crees que te describen? Qué difícil. Yo creo que sí, los he escuchado. Y cuando uno escucha a los otros, a sus amigos o a otros que no son sus amigos, pero que hablan de su trabajo, entiende lo que ha hecho un poco. Y creo que lo que definen tiene que ver como con la autoría, como, no sé, no. No sé si tiene que ver con la autoría, como con un sello personal, en relación al uso de objetos, por ejemplo, que finalmente tiene que ver con la memoria, como
Yo creo que tiene que ver con eso, con la insistencia de traer la memoria y la biografía al escenario, que para mí es súper fundamental y creo que se ha leído bien en este tiempo, creo. Ahora yo lo he entendido muy tarde, yo lo he entendido sobre el relato de los otros. No es que yo haya dicho, voy a ser la diseñadora que va a hablar de la memoria chilena, santiaguina o clase media. Ha resultado así porque he transparentado mi biografía en las obras, creo. ¿A ti te gustan las cosas? Mucho. ¿Eres coleccionista? Sí, de todo, de siempre. Desde muy, muy chica. Desde las piedras del río de Purén, que sufría mucho porque cuando se les iba el agua, los colores bajaban, entonces insistía en mojarlas mucho rato. Luego, eh, botellas de perfume, esquelas, todo lo que estuviera de moda de coleccionar, yo lo coleccionaba. Y después he armado colecciones de cosas raras por obsesiones también. Por ejemplo. No sé, pienso que a veces cuando voy de viaje insisto en buscar o comprar fanales vacíos, estos globos de vidrio para rellenar algún día, y tengo muchas cajas de fanales vacíos que aún no lleno, pero claro, como tenerlo, imaginarlo, eh, consumo mucho artesanías latinoamericanas, de los viajes, que también me gusta mucho viajar, y me permite, claro, como dos cosas, eh, recuperar, volver a leer ese recuerdo del viaje, pero también tener un pedazo de esa artesanía que me parece una joya siempre. Cuéntame un poquito de esa maravillarse con los fanales, porque encuentro que son un pequeño teatro que uno puede armar ahí adentro. Sí, son un teatro barroco. A mí me parece que resume hartas cosas que a mí me resultan atractivas como imagen. Bueno, una, porque yo vivo al lado del Museo de la Merced, que es Ya. el museo que tiene la colección de fanales más grande de Latinoamérica. Esa sala es hermosa. eh, y los fanales son estos pequeños universos que durante años vinieron a tomar el espacio que ahora tiene el árbol de Pascua. Entonces, lo que se usaba en la Navidad eran los fanales, que es esta representación de un pequeño niño, Dios, rodeado de ángeles, animales y finalmente de toda la abundancia que podría tener. Y claro, el fanal tiene ese sentido, es un microuniverso que rapta un mundo y que está lleno de brillo y que tiene una mirada como 360, que cada vez que lo vuelves a mirar puedes encontrar un detalle nuevo. Es algo que a uno también le gustaría, yo creo, la gente viera en una obra de uno, no sé. Claramente tiene que ver con el deseo de poseer ese lugar, ese espacio, ese microespacio, de haberlo hecho, de haberlo realizado. Qué hermoso lo de los fanales. Y lo de los fanales es todo un universo, sí. ¿Y has hecho alguno? ¿O tenés las cajitas Sí, vacías? obvio que he hecho. Creo que el más importante que hice, se lo mandé de regalo a una amiga que se casó en Viena, y le hice uno de flores de Rari, Las flores de Rari son esas de crin, de crin, claro. de, de crin de colores. Qué lindo. Sí. Eh, yo siempre me he preguntado a propósito del diseño, el deseo de la mirada en 360 a propósito de los fanales. ¿Ya? Porque uno no hace normalmente, o nosotros que hemos trabajado juntos, no nos toca hacer mirada en 360. ¿Tú miras de atrás para adelante? ¿Del fondo Eh, del escenario para adelante? ¿O miras sí, solamente la perspectiva del espectador cuando piensa la yo, construcción de algo?
lo hago bastante, sí, lo hago, no sé si se nota al final, pero lo hago de todas partes, lo hago sobre todo porque cuando tengo tiempo también uso el sistema más antiguo que tiene que ver con las maquetas, y las maquetas te permiten modular, ir sobre este objeto y verlo desde arriba, desde los lados. Entonces sí, lo pienso bastante porque también creo que es tarea de uno generar un espacio que sea móvil o atractivo o que esté entregando pistas nuevas durante, no sé, 1 hora 10, 1 hora 30 que dura una obra. Por tanto, el develamiento de capas yo creo que es el que me resulta más evidente también, que yo creo que es algo que aprendí de tanto ver a mi mamá pintar. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso, con una capa sobre la otra, la lógica de la perspectiva, pero también ir y venir sobre eso. Tu mamá va a ver todas las obras. Sí, todas. ¿Y qué dice? Hay unas que no ha podido ver últimamente, pero las va a ver todas. Es muy crítica de todo, pero muy, muy. Pero en general le gusta bastante mi trabajo, yo creo que se siente bastante orgullosa de mi trabajo, pero siempre puede encontrar algo que compositivamente le moleste un poquito. Una escalera que quedó demasiado metida para allá o algo así. O a veces, no tiene que ver conmigo, a veces las voces de alguna actriz le resultaron insoportables, porque esa es otra obsesión que tiene como con el sonido y los volúmenes. Mira, Sí. ¿tu padre vio obras tuyas? Sí. ¿Ha Sí, visto? vio y me seguía mucho por la prensa y conociéndolo seguro que lo sigue haciendo. ¿Y te decía cosas o el cuando No, estaba presente? muchas cosas. No, no, no. ¿Es un universo que le es muy ajeno a él? No, para nada. Eh, mi papá y mi mamá se conocieron en el mismo colegio en el que yo estudié toda la vida, en el que mi mamá trabajó toda su vida. Eh, y para los actos de fin de año, ambos hacían las escenografías, o sea, mi mamá diseñaba y construía las escenografías y mi papá escribía los textos que se actuaban, o sea, las obras de teatro o guiones. Entonces, no, no les para nada y ambos son súper buenos para escribir siempre, cualquier cosa, de todo. ¿Tú te reconoces en cosas en ellos? Absolutamente, en todo. ¿En qué En cosas? todo mundo, en todo, o sea, me miro al espejo y me reconozco cada día porque uno Bueno, va envejeciendo y escandalosamente 50 y 50, que me parezco mucho, pero también bueno, y está lo típico cuando tu mamá te dice, eres igual a tu padre, y sí, soy igual a mi padre en muchas cosas. Eh, Creo que mi padre y mi madre tenían un sentido político muy importante cuando eran jóvenes. Mi madre lo abandonó, mi padre no lo ha abandonado nunca y eso lo hizo abandonarnos a nosotros también. Entonces, eh, yo creo que eso fue súper fuerte en él y yo creo que lo heredé de alguna forma. Eh, Luego, que es un tipo al que le gusta mucho conversar. Eh, Le gustan las conversaciones, los viajes muchísimo, probar cosas nuevas, todo ese tipo de cosas. Las comidas excéntricas o exóticas o distintas. Eh, yo creo que, claro, todo ese espacio del placer, de los placeres más mundanos, son claramente del señor Devia. Y por otro lado, todo lo que puede tener que ver con la autodisciplina, aunque seguramente mi mamá no piensa que yo soy muy, muy disciplinada, tiene que ver con ella, con verla pintar hasta altas horas, o después con verla encerrada 4, 3 horas pintando a puerta cerrada sin parar.
creo que tiene que ver con eso, como con el no abandonar ciertas cosas, Mm. sobre todo en la creación y en esos espacios que son tan solitarios también. A mí hay una cualidad extraña que me parece de ti, independientemente de tus cualidades artísticas, y que tiene que ver con que donde tú estás, o no en general, que tú armas familia. Yo veo Yo la creo relación que tienes con los grupos donde trabajas, los grupos más permanentes donde tú trabajas. Hay una construcción de familia sin ser hostigosa, ¿eh? Pero, gracias. eh, pero hay una construcción de familia, ¿o no? ¿Lo sientes así o no? Unos cariños, unas lealtades Sí, hermosas. es que yo creo que es necesario. O sea, estos días, estos últimos 3 días, estas últimas semanas, por ejemplo, que Germán estuvo enfermo, han sido brutales. Yo soy hija única, entonces eh, creo que desde ahí aparece mi necesidad de armar familia, de buscar hermanos. eh, Tengo un hermano adoptivo, tengo un sobrino falso, que seguramente será mi único sobrino que tenga. Entonces, creo que es importante para una serie de cosas, como para lograr un equilibrio diario, eh, para sentirse acompañado, eh, para dialogar en la misma creación. Yo creo que también el teatro tiene eso, como la dinámica del teatro. No sé si yo tendría las mismas relaciones, por ejemplo, si hubiese estudiado leyes o psicología. Finalmente, esta vida que uno tiene que, donde la vida está mezclada para bien y para mal, con el trabajo, yo creo que genera mucho ese tipo de relaciones a ese nivel de intensidad. Entonces, claro, sin duda, mi madre es mi única familia nuclear. Yo no tengo más familia que ella. Entonces, el resto son todos hermanos que yo he ido adoptando, amigos, tíos, sobrinos. Yo soy el sobrino, supongo, o el Sí, tío. obvio. Cata, es súper extraño lo que a mí me pasa porque como que tú vienes con tu mamá, Sí. O viene en el sea, paquete, y no, en el claro. sentido de que uno, yo creo que es de las pocas mamás que uno conoce, de la gente cercana con la que trabaja. Eh, es de las pocas o única mamá por la cual uno se preocupa, por ejemplo. Eh, viene en el paquete. Sí, absolutamente. Yo creo que por, por todo el trabajo que hizo ella de apoyarme siempre y mostrarme este gran espectro de las artes que es súper grande, pues, que es súper grande y todo el mundo que cuenta esas historias trágicas de cuando quise ir a la escuela de teatro, mis papás se espantaron. Nunca me pasó eso. De hecho, mi mamá yo creo que creyó mucho rato que yo iba a ser pintora como ella era ella. Eh, pero nunca le pareció escandaloso, le pareció maravilloso que yo estudiara diseño. eh, y claro, siempre solo me empujó hacia eso. Solo me auspició con esa cantidad de materiales, tantos años, tanta plata, pienso, en cosas que se perdieron. Y solo no sé, pues me empujó a que siguiera en eso. Entonces, sí, yo creo que para mí es muy importante que ella siga al lado compartiendo el final de ese proceso. Yo creo que, no sé, recién ahora que llevo 20 años haciendo lo que hago, 21, eh, podría decir que estoy cosechando algo o empezando a entender lo que he hecho en retrospectiva y obviamente que ella tiene gran parte en eso. Cata, hay una experiencia que es súper bonita, creo yo,
que ahora a propósito, me acordé ahora a propósito de lo que dijiste, que ella ya grande, viajaron juntas y vieron obras, museos, cosas que habían visto en libros, con Sí. ella. O ¿Cómo sea, fue eso? ¿Cuál fue la primera de esas? mira, partimos hace varios años, la verdad. Partimos como el 2003 con una ruta que idealmente era de arte barroco latinoamericano. Eh, pero fue interrumpida porque el 2000 y tanto, ya no lo recuerdo, y da lo mismo, eh, apareció mi padre de nuevo interrumpiendo la ruta, interrumpiendo mis viajes con mi madre. Entonces, en estos paseos fuimos a Ecuador, México, como sobre todo con énfasis en esa ruta particular. Ahora, lo más divertido de eso es que mi mamá es absolutamente atea. Esta es la mejor historia también, porque mi mamá es atea desde los 9 años, que es cuando leyó a Darwin en el kiosco de la esquina donde prestaban libros en la plaza de Purén. Entonces ahí decidió y entendió que ella era atea. Y eso ha sido muy bueno para mi vida también, encuentro, no, tener una madre no religiosa o que no te insista en un credo religioso, ha sido un alivio, ha sido una apertura de pensamiento también. Entonces, así todo, hacíamos esta ruta que era absolutamente ir a meterse a las iglesias, a las iglesias más brillantes, llenas de oro, y creo que lo último que hicimos de esa ruta fue ir a Lima, pero antes, claro, como tú dices, mi mamá como profe de arte se estudiaba y sabía los libros de arte de memoria, las pinturas igual, siempre sigue siendo muy estudiosa, aun cuando haya visto las imágenes, siempre las vuelve a repasar. Entonces yo creo que el 2017 creo que por primera vez fuimos al Prado y al Louvre, que son como los grandes museos de los grandes libros que uno tiene en la biblioteca. Entonces sí, fue súper impactante, fue muy emocionante. Además, alcanzamos la Bienal de Venecia, entonces ese es otro universo que no está en los libros y que es súper irrepetible en contexto espacial, escala, todo. Pero claro, los museos como tradicionales son para llorar a gritos como experiencia, sobre todo después de tantos años de haber tenido solo una referencia en papel que a veces no es de la mejor calidad. Sí, sí. Hemos hecho buenos viajes, Muy. muy buenos viajes, y nos falta. Qué bueno que te falten. Sí. Cata, ya para ir cerrando, algo que le he preguntado a las otras mujeres con que he conversado y que dice relación con dos cosas. Una que tiene que ver con el estallido social y ¿Ya? otra con el feminismo. Digamos ¿Ya? que también de alguna manera se tejen las dos cosas juntas. Es una misma manera de estar en la calle, supongo, o algo. ¿Cómo te viviste tú esa experiencia? Uy, yo creo que son, no sé si son iguales, claro, se topan, pero eh, creo que claramente el feminismo a uno le agarró antes que el estallido social. Ahora, cuando yo pienso en el feminismo y si me preguntan si soy feminista, y yo si me autopregunto, es como, es imposible no nacer mujer morena en Chile y no ser feminista, es muy raro. Pero, por ejemplo, yo no me autodenomino feminista, me parece extraño como titularse. Eh, no uso el pañuelo verde, me niego absolutamente a usar ambos pañuelos, aun cuando soy muy pro aborto, porque como también trabajo en el vestuario, sé que la gente se disfraza fácilmente de distintas posturas, entonces no creo en los pañuelos, no necesito pañuelo para pararme en la plaza.
Entonces, yo creo que no es raro adscribir al feminismo, de algún momento, en algún modo fue espantoso en un momento para mí ver y escuchar los testimonios de alumnas que tú crees que son personas muy cercanas, que sufrían el cotidiano tanto con sus parejas, o que tenían un historial para atrás. Creo que me resultó como lo más chocante de todo lo que trajo la ola del feminismo, que tú decís como, ¿dónde estaba yo como profe cuando eso pasaba? Como, ¿por qué no me di cuenta? Porque por otro lado, como que son cosas que uno no aceptaría, como que yo no aceptaría en mi formato, por lo menos no en el que tuve de adulta. Eh, Así es que eh, es un movimiento que solo celebro. También desde este 2017, justo invitada por la Andrea Gutiérrez, me integré a la Comisión de Género del sindicato de SIDARTE, que es algo que me hace súper feliz también. Somos un grupo de 6, no es una tarea fácil, es una tarea compleja, delicada, que todos los días tratamos de entenderla y amasarla de alguna forma, pero creo que vamos progresando. La semana pasada tuvimos reunión con las filiales de regiones y encontrarse con otras mujeres eh, que están en lo mismo o que necesitan de ti particular una red que se vuelva más fuerte es súper potente también. Entonces, podría decirse que soy feminista con letras grandes, seguro. Y sobre el estallido social, eh, el estallido nos agarró de forma tan rara, en un mes tan raro. Yo creo que estaba estrenando una obra o iba a estrenar o reestrenar otra. Entonces, claro, la vida de uno también está súper mediada, el calendario de uno es entre un estreno y otro, entre un ensayo y otro. Eh, y, y claro, como el epicentro que fue la plaza, quedaba equidistante a todos los espacios laborales, era una locura y era imposible también no estar conectado. Como el estallido social me parece que era algo que estábamos esperando hace mucho rato, pero también creo que lo viví con mucho miedo los primeros días. Eh, los primeros días y el primer mes, que también fueron súper violentos. Creo que lo sentí con toda esa intensidad que tuvo, como corriendo, arrancando, no sabiendo si te iban a disparar, saliendo a una calle, barricada, corriendo hacia otra, encontrándote los pacos de frente. Creo que sí, no. Tengo pocos recuerdos felices del estallido, como los recuerdos felices del estallido son estar con la masa en la calle y estar todos sintonizados, donde cualquiera te puede dar agua, comida, como se arma una comunidad desconocida que es tan potente, pero luego de eso, cuando baja la luz, todo se vuelve muy horroroso. Entonces, yo creo que durante el estallido, yo creo que aguanté un mes y medio o máximo 2 en la calle, no sé, y luego solo me escondí, yo creo, me cerré, no pude, no fui capaz, porque me asustó mucho. Cata, hay dos cosas que te caracterizan a ti dentro de muchas, pero, pero una es tu trenza, ¿Ya? que es un bien muy codiciado. Sí. Todo el mundo admirado, deseado, es Menos un algo. ¿Te han ofrecido comprártela? sí, sí, muchas veces. ¿Cómo ocurre eso? Como, como ¿Quién te ofrece? ¿Te ven en la calle y te dicen? sí, o algunas colegas actrices, o alguna peluquera, ¿Y para sí. hacer una peluca? ¿O para
tener un falso. O para tenerla y mirarla, no sé, es muy extraño. Es muy extraño también porque, por ejemplo, yo soy alguien que durante años se definió sin ninguna relación con el pelo. Cuando la gente habla de su adolescencia, las mujeres sobre todo, que se hacían chasquillas, que no sé qué, o los teñidos, yo no me he hecho nada de eso nunca. Como yo solo me he peinado, me he lavado, me he peinado y me he amarrado el pelo, históricamente, de distintas formas. Solo un par de veces lo he tenido corto. Cuando era muy chica, por piojos, a los 5 mi mamá encontró piojo y como es una mujer muy funcional, me cortó el pelo. Y luego, cuando ya se usaba la melena, cuando era más adolescente, pero que también era un volumen como una callampa. Pero después solo me he limitado a agarrarme el pelo, como a censurarlo de alguna forma. Y luego encontró esta forma. Y la otra característica tuya que veo yo son tus dedos, chicos. Ah. ¿Los puedes mostrar, por favor, a la cámara? ¿De dónde vienen esos dedos? Estos dedos son Devia, absolutamente. Son una herencia de mi padre. Los hermanos que tengo por parte de padre tienen exactamente los mismos dedos y así nos conocimos alguna vez. Así me identificaron como genuina hija por los dedos. O sea, tú dijiste, miren, somos hermanos. No, fue un poco, pasó un rato y claro, cuando nos dimos cuenta sí era innegable que éramos hermanos. Gracias, mi Cata querida.